La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, ese pasaje quiero llevarlos una vez más para que lo meditemos con toda la sinceridad de nuestro corazón. Qué importante es que atendamos el consejo de Dios. En el día de hoy quiero que usted aprenda otra lección en ese interesante pasaje. Isaías 1:18. Donde el Todopoderoso le está diciendo a las multitudes de almas: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así nos dice Dios en ese pasaje. Pasaje que nos enseña grandes profundidades sencillas, profundos los conocimientos de Dios en el favor del perdido pecador. Le dice también a través de Jeremías 1, Jeremías capítulo 6, versículo 16, recalcando Isaías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que Dios ha provisto para el hombre, porque Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, a amistarse con Dios, a tener una buena relación con el Creador, que es el Padre de todos los espíritus existentes en toda la faz de la tierra. Y por ende busca al hombre a que se arrepienta. Si el hombre se arrepiente de todo su corazón, será prosperado, será bendecido. Y es lo que Dios quiere, que usted sea bendecido, que abandone el camino de la maldición que usted mismo ha tomado. Dios anhela el 100% que usted participe de su gracia, de su amor, de su poder y de su gracia. Veníamos hablando en el programa anterior que cuando tomamos el camino correcto somos ciertamente prosperados, no por el hombre, sino por el Dios que nos llama a la santidad, a su santo temor, a su camino perfecto, derecho y glorioso. Según el apóstol Pedro, nos dice en el primer capítulo, versículo 4, que él dará el 100%, una riqueza de bendiciones. Esas riquezas de bendiciones están para todos aquellos que vengan a Jesús arrepentidos, creyendo que Dios es el Todopoderoso. Como decía en el programa anterior, que por medio de Jesucristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Eso nos dice en la carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 4. Pero en primero de Pedro, en el capítulo también 1, verso 3, donde el apóstol bendice a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios ciertamente
anhelando el bienestar suyo y mío. Nos garantizó, nos dio la garantía más grande y poderosa de que Él vive por los siglos de los siglos. No es un Cristo que murió y se quedó en la tumba, sino que al tercer día, como fue profetizado por los profetas, como fue profetizado muchas veces por la misma boca de Jesucristo, Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Y por eso Pablo, y por eso también el apóstol Pedro y los demás apóstoles que fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo, nos hablan con tanta certeza que está garantizada la salvación. Y el apóstol comienza diciéndonos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande riqueza o su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cristo es la esperanza viva. No es la esperanza muerta. Budas está en la tumba. Confucio está en la tumba. Mahoma está en la tumba. Y todos aquellos que se llaman santos están en la tumba, pero excepto el Hijo de Dios. Se levantó de la tumba para que a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengamos ciertamente una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso está para todos los que se arrepientan, para todos los que se humillan, para todos los que buscan a Dios de corazón, para aquellos que dicen no más al pecado, pero sí a la santidad, sí al servicio en el santo temor a Dios. Entonces, cuando nos hemos arrepentido, se nos da esta herencia incorruptible. Esa herencia es incontaminada, es inmarcesible y está especialmente para todos los que amamos y servimos a Dios. Está reservada en los cielos para todos nosotros. Y para usted que me escucha, si usted se humilla, si usted se arrepiente y busca a Dios con todo el corazón, es para usted. Si usted ya se arrepintió, sirve a Dios, eso está garantizado que es suya. Esa herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, ya es garantía de parte de Dios para usted y para mí y para aquellos que invocan el nombre de Dios. Ahora bien, por el transitar de la vida, usted y yo somos guardados entonces mediante el poder de Dios, mediante la fe, con el propósito de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro, cuando escribe en esta carta, me refiero a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo esto está listo por parte de Dios, pero será entregado al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios está esperando millones de almas que se arrepientan, lo busquen, lo honren, lo sirvan y que gocen la vida eterna que es en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol dice en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Por lo cual, qué interesante, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero a pesar de las diferentes pruebas que pasemos, no es de compararse
ninguna de ellas con las altas riquezas de bendición que están preparadas para usted y para mí. Entonces, cuando usted y yo acudimos a Dios, entonces nos alegramos en Dios, porque Dios produce en nosotros alegría, aunque pasemos por diferentes etapas, por momentos de aflicciones diversas, pero a pesar de ellas hay un gran gozo, hay una gran paz, hay una gran alegría siempre, sabiendo que somos galardonados por Dios, somos bienaventurados, que somos personas dichosas, somos personas que ya no somos como éramos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, tenemos que dejar de hacer las prácticas del viejo hombre que acostumbrábamos antes. Ya no debemos usar las prácticas viejas. Que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que no obedezcamos nunca más las concupiscencias. Porque el obedecer al pecado, entonces somos enredados con toda clase de concupiscencias. Y eso nos lleva al desastre, nos lleva a la derrota, nos lleva a la caída. Y Pablo dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es que el pecado ya no reinará en nuestras vidas porque Dios nos da el poder, nos da la capacidad, ciertamente. Y el apóstol nos aconseja, nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué hay que hacer entonces para no presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad? ¿Qué hay que hacer? El mismo apóstol, inspirado por Dios, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, que cuando vivimos entregándonos constantemente a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Todopoderoso, entonces llegamos a ser completamente fuertes, vigorosos, donde podemos pararnos tan firmes, no nos mueve nada, porque Dios es la roca donde estamos cimentados y su palabra nos hace inconmovible a través de la obediencia. Entonces, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque habéis muerto, es decir, al pecado hemos muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Mi vida y la vida de todos los que nos hemos arrepentido, que hemos dejado a un lado el pecado, nuestra vida hoy está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, no puede destruirla el enemigo, porque Dios nos tiene guardados, encerrados en su gran amor, en su gran poder, y por lo tanto no somos derrotados, somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que es el escudo nuestro. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, dice Pablo, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Seremos prosperados, seremos bendecidos, engalanados, llevados de triunfo en triunfo por aquel que nos amó, por aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Cuán importante es esto.
Ahora bien, vuestra vida ha de manifestarse con Cristo. Viene el momento cuando Cristo se ha de manifestar. El mundo entero se dará cuenta cuando Él se manifieste con sus millones de ángeles y con todos sus redimidos que Él compró y que Él limpió y restauró con el poder de su sangre. Entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, ya este cuerpo mortal ha dejado de existir. Ahora tendremos para ese tiempo un cuerpo inmortalizado. Este cuerpo corrupto dejará de existir. Tendremos un nuevo cuerpo, el cuerpo celestial incorruptible e inmortal. Por la gracia, por el poder y por el amor de Jesucristo, seremos revestidos de ese nuevo cuerpo y vamos a manifestarnos en gloria. Es decir, nuestros rostros brillarán como la luz del sol. Todo nuestro ser brillará de la gloria de Dios cuando Él se manifieste con poder y gloria. Por lo tanto, según Colosenses capítulo 3, verso 5, en ese pasaje el apóstol nos instruye, nos enseña y nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿A qué se refiere el apóstol con aquello de hacer morir lo terrenal en nosotros? Se refiere específicamente a lo que él llama fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, todo eso hay que hacerlo morir. ¿Por qué? Porque por esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Si nosotros no hacemos morir lo que es llamado fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, si no hacemos que eso se muera, entonces seguimos obedientes al pecado. Y eso se llama desobediencia a Dios. Para no tener la ira de Dios contra de nuestra propia vida, debemos hacer morir adulterio, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo lo que es idolatría. Porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No viene sobre los obedientes, sino sobre los desobedientes. Tal vez usted diga: pero no creo que Dios castigue tan fuerte, tan duro, porque yo ande en pecado. Por supuesto que sí, querido televidente. Hasta cuando usted sea azotado fuertemente sabrá qué terrible haber sido testarudo, haber sido cabeza dura y hueca, vacía. Ahora el apóstol nos dice en Colosenses capítulo 3, en el verso 7, en ese interesante pasaje, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Antes de venir a Cristo, éramos bailarines, borrachos, drogadictos, vagos, pendencieros, maliciosos, malcriados, maldicientes, llenos de odio, cargados de rabia contra la gente. Éramos totalmente malos, pero gracias a Dios que ya no lo somos. Por la gracia de Dios, Él transformó la vida nuestra. Entonces, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
¿Qué cosas tenemos que dejar, Dios mío? Dicen algunos, pero el apóstol Pablo las enumera. La ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas que salen de la boca. Todo eso hay que dejarlo. Hay que abandonarlo. Eso no sirve para la vida que es en Cristo. Eso perjudica nuestra relación. Eso nos aleja de Dios. Tan pronto usted sienta ira, enojo, malicia, blasfemia, átelas, échelas. Dígale a Dios, por favor, límpiame de estas cosas. No quiero nada de esa basura. Te quiero a ti, oh Dios. Quiero tu verdad. Quiero tu espíritu. No quiero vivir con esta basura de pecado. Cuando usted rechaza, cuando usted siente odio contra la maldad y la rechaza, Dios dice, conozco que me amas. Conozco que eres sincero. Conozco que eres persona de verdad. También nos dice el Señor a través de Pablo, no mintáis los unos a los otros. Ese es el camino correcto. Dios manda el 100% a no ser mentirosos. Hay personas que dicen, Señor, ¿me puede dar una carta a usted diciendo de que yo soy fulano de tal y que yo he vivido en su casa y que le he pagado renta? La Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Cómo es que voy a hacer una carta? ¿Cómo es que voy a decir una mentira a quien se sea? Está prohibido. Dios nos manda a hablar la verdad. La verdad se puede sostener. La mentira no se puede sostener. Es que me va a ir mal si yo digo la verdad. No te va a ir mal si dices la verdad. Dios te va a honrar y te va a respaldar porque eres persona de corazón y de boca de verdad. Entonces, no mintáis los unos a los otros. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, hay que rechazar toda mentira. ¿Y qué hay que hacer entonces? Rechazar toda mentira. Pero hay que revestirnos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando. Cada día se va renovando hasta el conocimiento total, hasta el conocimiento completo, o sea, pleno. Entonces, reconozcamos que nuestra vida en Jesucristo nos da la capacidad y el grande honor de ser revestidos con las gloriosas características como las de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, venisteis a ser siervos ahora de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora somos libertados del pecado. Además de ser libertados del pecado, hemos venido a ser ahora siervos de la justicia. Es decir, siervos de Cristo Jesús. Pero cuando erais esclavo del pecado, dice Pablo, cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, no practicábamos justicia, sino la injusticia. Todo pecado era nuestro libertinaje. Pero ahora en Cristo las cosas han cambiado. Ahora Pablo dice, haciendo un interrogante, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Ahí andábamos. Por eso sentíamos el espíritu de muerte que andaba taloneando nuestros calcañales. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Desde el día que el hombre se arrepiente es libre del pecado. Las cadenas las quebró, las rompió nuestro Señor Jesucristo. Cuán pronto el hombre se arrepiente, las cadenas caen y son totalmente desmenuzadas. Dice Pablo en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna, como finalmente la vida eterna. Esto es lo que Dios tiene preparado para aquellos que andamos en el camino angosto y que entramos por la puerta angosta que es Cristo. Debemos entonces revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó va renovándose hasta que llega a tomar totalmente la perfección del conocimiento de Dios, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así Dios bendice y prospera la vida de todos nosotros. Cuán importante es que vivamos la vida santa, gloriosa. Por eso hay que revestirnos como escogidos de Dios. ¿Qué vestuario tenemos que tomar como verdaderos hijos de Dios? Ahora, el vestuario de santidad, el santuario del amor, es decir, la ropa del amor, el vestuario de santidad, de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo. Veamos los pasajes bíblicos al pie de la letra. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También hay que revestirnos de soportarnos los unos a los otros, porque algunas veces dañamos sin querer a nuestros hermanos. Algunas veces también con una actitud que se tomó de ofender. Mas el Señor dice, soportándonos unos a otros, porque como humanos que somos personas ciertamente hechos por causa del pecado, personas que de un momento a otro fallamos, pero debemos aprender a soportarnos, a esperar que Dios trabaje en la otra persona o trabaje en mí también. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.